Estamos de vuelta y quedamos justo en una parte interesantísima. Jesús sabía al menos 3 idiomas. ¿Cómo podemos explicar o entender que habiendo crecido en una familia pobre, Jesús sepa 3 idiomas? Si actualmente eso es, el que sabe 3 idiomas o más, bueno, es una excepcionalidad, ¿verdad? Ya es la norma, debe ser la norma, pero no lo es todavía. Exacto, todavía no lo es. ¿Por qué Jesús sabe 3 idiomas? Porque primero, la mayoría en tiempos de Jesús hablaba arameo en esa zona, ¿verdad? Eh, que es un idioma después del exilio de Babilonia, en fin. Eso es otra historia y no vamos a entrar porque nos alargamos mucho. Eso lo habla, digamos que la mayoría de la población. Pero sabemos que sabe hebreo porque es el idioma de las escrituras. Y Jesús, como hombre que era, tuvo que haber llevado una formación, aprende hebreo y además en las escrituras queda claro que Jesús va a leer a la sinagoga. O sea, y para leer en la sinagoga tiene que saber hebreo. Si no lo sabe, no puede. El tercer idioma se dice que Jesús sabía griego. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos si es que Jesús nunca escribió nada? Jesús nunca escribió nada, no tenemos nada de él. Lo único que se sabe que Jesús escribió fue cuando el pasaje de la mujer adúltera que van a apedrear, que Jesús escribe sobre la tierra, ¿verdad? Y lo que escribió hizo que unos se fueran. Y después ya cuando dijo, el que está libre de pecado, ¿verdad? Y el resto se fue. Pero, ¿cómo se sabe que Jesús pudo haber conocido griego? Porque en tiempos de Jesús, una ciudad que se llamaba Séforis era una ciudad helenizada y sufrió, llamémoslo así, una reestructuración. Y siendo él y su padre artesanos, muy probablemente trabajaron en Séforis, porque de Nazaret a Séforis hay 6 kilómetros de distancia. Eso demanda hora y media. Salir a las 5 de la mañana en un lugar donde, bueno, eso los campesinos lo pueden entender más. Llegar a las 6, 6:30 ahora, y luego devolverse a las 5 para llegar a las 7, entonces, digamos que ahí vemos que Jesús es hijo de su tiempo. ¿Por qué habla arameo? Porque la mayoría de los pobladores hablaban arameo. ¿Por qué habla hebreo? Porque además de crecer en esa zona es el idioma de la palabra, ¿verdad? Y luego, ¿por qué habla griego? Es hijo de su tiempo. El griego koiné específicamente, es como lo decimos ahora el inglés, ¿verdad? Yo no sé alemán, pero sé inglés, entonces puedo ir a Alemania tranquilo, ¿verdad? Porque la mayoría de alemanes hablan Claro. inglés. Yo no sé japonés, pero puedo ir a Japón porque entonces sé inglés, ¿verdad? Ujú. Tal vez con el español no me daría chance de ir. El griego era eso. Entonces Jesús algo se conoce. Hay otros más que dicen que Jesús, pero esto es poco creíble, que Jesús sabía latín. Porque cuando le responde a Pilato, le responde en latín, pero no hay datos de que Jesús No hay supiera. certeza. No, exacto, no hay. Pero si usted lo escucha es bajo ese argumento, ¿verdad? Ujú. Si alguien no ha escuchado es bajo eso. Pero tenga claro que Jesús es hijo de su tiempo. Usted remarca mucho el tema este de hijo de su tiempo. Hace mucho énfasis en esto. Se puede decir que al ser hijo de su tiempo, ¿verdad? Con una cultura que conoce, con una periferia que conoce, con un territorio que conoce, Jesús utilizó esos elementos de su cotidianidad en sus mensajes, en sus obras, en su forma de ver y de entender su tiempo justamente. Quiero dejarle claro algo que no contesté en la pregunta anterior, que se entrelaza con esto. ¿Quiénes seguían a Jesús? Uh-huh. A Jesús lo siguen tres grupos de personas. Los que él escoge, la mayoría hombres rudos, violentos, indecisos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces regaña a Pedro? ¿Verdad? Y luego Pedro se jala aquella torta de arrancarle la jupa a Malco cuando toman a Jesús en el Monte de los Olivos. O sea, quiere decir que Pedro andaba un puñal, ¿verdad? Que era lo más normal de la época. Para cortar un fruto, hasta también para defenderse. Los grados de violencia en ese momento eran enormes. Luego está un grupo de mujeres que es parte de los seguidores de Jesús, que hasta económicamente colaboraban con el movimiento de Jesús. Luego está una parte de dos específicamente, José de Arimatea y Nicodemo del Sanedrín, ¿verdad? Y ser parte del Sanedrín es parte alta, ¿verdad? Y que andan con Jesús, pero un poco a distancia. Pero también hay enfermos, huérfanos, pobres, viudas, ¿verdad? Expulsados, prostitutas, leprosos, que persiguen, ¿verdad? Siguen a Jesús porque Él da alimento. Y Jesús es un hijo de su tiempo porque cuando enseña en parábolas, utiliza todos los elementos que Él ha observado. Por eso a Jesús debe ser entendido así. ¿Cómo lo encontramos? Vea, aquel pasaje donde se pierde la
La mujer vuelca, como decimos aquí, patas para arriba a la casa porque hay que buscar la moneda. Imagínense el valor que tenía la moneda. Luego, Jesús conoce de agricultura. La parábola aquella del sembrador, ¿verdad? Hay semilla que cae en la calle, otra que cae sobre la piedra, otra que cae sobre la zarza, otra que cae sobre el terreno arado. Conoce que eso sucede, sabe qué va a pasar. ¿Qué pasa si cae sobre la piedra y se va a morir? Va a crecer un poco, pero muere. Sobre la zarza lo va, ¿verdad? La maleza no va a dejar, la cizaña, perdón, no va a dejar, no la zarza, la cizaña no va a dejar que crezca. O sea, Jesús sabe. Sobre la ganadería, tiene conocimiento, porque cuando Él dice que ustedes son mis ovejas, eso tiene un valor, una carga real. ¿Por qué? Porque Jesús está explicando ahí, por ejemplo, cómo es su labor. Jesús no grita. El que ha tenido ganado sabe que, por ejemplo, arriar vacas se arrea de atrás y gritando. Arriar cabras o mulas es, ¿verdad?, de locos, ¿verdad? La oveja no. El pastor va adelante. Jesús no le grita a los suyos. Les habla desde adelante y sus ovejas las guía. Exacto. Y el báculo que lleva no es un báculo para agarrar a las ovejas a leñazos. Es para defenderla del ladrón y del lobo. Y eso lo encontramos de nuevo porque Jesús nunca hizo leña del árbol caído. Jesús nunca agarró a un pecador y le echó un discurso moralista. Jesús más bien utilizó al pecador, en el buen sentido, ¿verdad? Y le dijo, ya, no peque, ¿verdad? No hizo, Sígame. no, exacto, no peque, ¿verdad? Conoce la violencia. En la parábola del el buen samaritano, ¿verdad? Entonces conoce la opresión, conoce la avaricia, ¿verdad? Por ejemplo, la mal denominada del hijo pródigo, ¿verdad? Conoce que el ser humano es avaro, es rencoroso, es egoísta, ¿verdad? Y demás. Entonces, veamos cómo Jesús utiliza elementos de su tiempo para explicar lo que lleva adelante en su ministerio, ¿verdad? En otros momentos se ha conversado, ¿verdad? En otros programas se ha visto también la función de tener un mensaje específico para cierta comunidad, para cierto momento, en cierto contexto, y con elementos muy básicos. La idea de Jesús era, supongo yo, y bueno, usted lo acaba de explicar, que todo el mundo lo entendiera. Sí. ¿Verdad? Todos los que seguían que lo entendieran de forma fácil. Además, le agrego esto, o sea, Jesús enseñaba, pero se dejaba enseñar. Aquello que le grita el pasaje hermosísimo que la mujer sirofenicia, cúrame a mi hija. Jesús le dice, yo he venido para darles esto a los hijos, ¿verdad? Y la otra le dice, pero los perritos también comen de lo que cae. Y entonces Jesús, tu fe, ¿verdad? Por tu fe tal y tal cosa pasará, ¿verdad? Tu hija sanará y demás. O sea, Jesús se deja enseñar. Eso es humilde en ese caso también, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vemos cómo desde su oficio, desde estar caminando de un lugar a otro, de ser migrante, desde que usted era pequeño, que usted lo acaba de comentar. Y eso es fundamental para los costarricenses, que a veces somos tan egoístas con el migrante, que lo vemos como un problema, ¿verdad? Cuando empezó lo del COVID, disculpa que metan este gol, un telediario en este país procuró echarle la culpa a los migrantes que venían específicamente de Nicaragua, de ser ellos los causantes de la propagación del COVID. Y la xenofobia aumentó en más de un 80%. Exacto, entonces tengamos un poco de cohesión, ¿verdad? Somos cristianos, no podemos ser xenófobos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Con este tema también la sensibilidad a la hora de la cotidianidad, justamente nosotros también vamos a dar paso ya a la último segmentito ya, ¿verdad? Para ir finalizando. En el cual, José, ¿cómo podía ser visto Jesús por las personas que no necesariamente eran sus seguidores? Por los que no necesariamente estaban ahí por su mensaje o por fe. Sí, ¿cómo lo los otros, porque los ya otros vimos que Jesús, ¿verdad? Ayudaba. Por ejemplo, con el caso de las mujeres, y quiero, para empezar, ¿verdad? Vea cómo Jesús colaboraba y sabía la condición de las personas que lo circundaban, porque la resurrección de Lázaro y la resurrección del hijo de la viuda no es una demostración de poder de Jesús. Jesús no resucita a Lázaro para hacerse un favor a él. Porque Lázaro era amigo de Jesús. Entonces, para tener un amigote, ¿verdad? No, lo hace porque dejaría solas a Marta y a María, exacto, que ya eran, a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María. Y luego a la viuda, imagínense, ya viuda y se le muere el hijo, ¿quién va a velar por esta mujer? Entonces, y luego vienen los pasajes de la reproducción de los panes y los peces, que tiene una lectura teológica que le da de comer a los pobres, que los pobres abundaban, ¿verdad? Abundan hoy, imagínense en tiempos de Jesús. Para los que no eran seguidores de Jesús, para que tengamos claro, porque eso es lo que lo va a conducir a la muerte. Un loco. Era visto como un loco. Sí, Jesús es visto como un loco. Este loco deja a su familia
y se va a predicar, deja a su madre, está loco, perdió la chaveta, hasta su familia lo ve un poco, ¿verdad? Cuando lo va a buscar, aquí ese pasaje de que aquí está tu madre y tus hermanos, lo ven como un loco. Esto es un carajo, ¿verdad? Luego se declara el hijo de Dios y demás. Se iba para el desierto y se perdía también, Exacto. ¿verdad? Luego lo veían, la forma como lo veían, o sea, entiendan que esta gente no cree que Cristo es el Mesías. ¿Estamos? Y no estoy faltando el respeto, así lo veían como un bebedor y como un comelón, porque se iba invitando a banquetes. Y es que no llegaba solo. Exacto, llegaba acompañado de los suyos, pero porque la intención era que comieran los pobres, pero lo veían así. Luego también lo veían como un blasfemo, ¿verdad? Porque se declara el hijo de Dios. ¿Qué le pasa? Está loco. O sea, tras de loco era blasfemo, ¿verdad? Y además de que tenía la maña de llegar a las fiestas y beber y comer, ¿verdad? O sea, esa es la lógica de cómo los que no creen en Jesús lo ven. Lo ven también como un provocador. ¿En qué sentido lo ven como un provocador? Mire, se le ocurre decir que va a destruir el templo y que lo va a construir en 3 días. Está loco. Lo que duró para construir el primer templo, lo destruyen. Lo que se duró para construir el segundo templo. Y este loco se le ocurre decir que lo va a destruir y que en 3 días, o sea, les dice, destruyan el templo que yo en 3 días lo reconstruiré. Obviamente le está hablando en parábola, ¿verdad? Haciendo alusión a su cuerpo como templo, ¿verdad? Pero la gente que no cree en Jesús, porque la mayoría de los que no creen en Jesús en ese momento, está loco. Lo toman literal. Exacto, lo toman literal. Ahora bien, esto hace que 2 autoridades en particular lo vean con recelo. El Sanedrín, porque Jesús se pone en contra del orden establecido. Esto lo hablaremos en otro de los programas, vamos a profundizar sobre eso, porque en un momento determinado uno puede decir que Jesús sí fue provocador porque se fue al templo, hizo la purificación, y ahí a Jesús nadie le pidió que hiciera eso, lo hizo porque le dio la gana. Entonces cualquier persona, eso es un provocador, o andaba buscando la muerte, pero eso lo vamos a profundizar en otros programas. Entonces el Sanedrín, Jesús se vuelve en un problema para ellos. Y luego los romanos, y con esto termino, porque serán los que al final de cuentas lo maten, los romanos ven a Jesús ahí, como dice, Pilato no quiere condenarlo, ¿verdad? Pero lo termina condenando para que el Sanedrín no moleste más, ¿verdad? Lo deje de dormir en paz, pero también por otra cuestión en particular, porque la tierra de Canaán se caracterizó por ser una tierra de profetas, de falsos profetas, falsos mesías, era una zona beligerante. Entonces, el punto nodal de la cuestión por parte de los romanos es evitarse que aparezca un revoltoso. Para los romanos podía ser un revoltoso más, aunque Pilato no le encuentra, ¿verdad? Porque luego cuando manda a flagelar a Jesús, lo manda ya, este es el escarmiento final. Pilato no lo quiere crucificar, ya con la flagelación, mire, con los golpes que se llevó era suficiente, ¿verdad? Pero bueno, esta es la visión que tiene Jesús y esos son los datos que podemos sacar desde la historia. Quiero aclarar esto, que el programa es de 1 hora. Hay muchas cosas que quedaron sueltas. Puede ser que alguien diga, le faltó indicar todo esto. Sí, claro, me faltaron indicar, ustedes no saben cuánta cantidad de cosas, de horas. Pero para una forma de síntesis, y como dije al inicio del programa, la intención es de que si generamos una duda, usted buscó información, leyó, se informó. No necesariamente Wikipedia, por favor, no vayan a Wikipedia, no vayan al primero que encuentren a internet. Busquen, ¿verdad? Y si no saben, hay gente que puede, en Costa Rica hay pastores muy bien preparados, ¿verdad? Que saben y les pueden dar, hay padres también muy bien, sacerdotes muy bien preparados que les pueden indicar que pueden leer. Si nosotros logramos que usted a esto se le haya generado una duda y vaya buscado información, misión cumplida. En cierta medida. Bueno, muchas gracias más bien. No, a usted, nada más recalcar lo que acaba de decir José. Si tienen preguntas, dudas, acérquense, ¿verdad? Averigüen, investiguen. Esa es la función de nosotros, provocar. No contar un hecho como tal, sino provocarlos a que ustedes vayan a informarse un poco más. En el Facebook está abierto para que puedan poner sus preguntas, sus comentarios y demás. Y bueno, José, ha sido un gusto. Realmente esta parte de Jesús histórico es súper interesante porque nos muestra una parte de Jesús que sufrió, que tuvo hambre, que en algún momento tuvo miedo, ¿verdad? Que tuvo frío, que estuvo asustado. Era humano. Era humano, correcto. Y la parte divina, que es la que más conocemos en esos contextos, ¿verdad? De Semana Santa y demás. Pero bueno, esta doble naturaleza es fundamental y queríamos dejarla clara justamente para ese especial de Semana Santa. Muchas gracias. Gracias a La Potente también por la invitación. Y bueno, que estén muy bien.